Bien, vamos a cerrar el cronograma de entrevistas de la semana hoy viernes, justamente cerrando una semana donde la centralidad, además del tema vacunas, sobre todo que se ha, eh, digamos, puesto de manifiesto todo lo que ha pasado con este mail enviado por la asesora presidencial, digo, la centralidad la tuvo la economía, ¿eh? Y creo que la va a seguir teniendo. Por varias razones, entre otras porque la versión blue del dólar aumentó durante todos los días de esta semana y en estos momentos está en 185 pesos, ¿no? Vamos a cerrar este cronograma de entrevistas que yo mencionaba durante toda la semana con Agustín Echevarne. No necesita de mayores presentaciones, sabemos que él es economista y lo recibimos en este momento, ¿no? ¿Qué tal, Echevarne? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la llamada, un placer. Bueno, lo mismo digo. Eh, la semana próxima, si bien usted no tiene la bola de cristal, puede ser un tanto menos o más calmada que esta, o hay presagios de que este dólar blue que se ha mostrado tan inquieto durante estos últimos 8 días, más o menos, siga su curso. No, es como decir, yo no tengo la bola de cristal, pero lo que nosotros decíamos era que creo que charlé también contigo, cuando vos ponés más cepos, o sea, vos tienes un cepo cambiario y demás, y vas poniendo cada vez controlando a la gente para que cada vez menos puedan comprar dólares. Entonces, cuando empezaron a tener preocupación con el contado con liquidación y les pusieron nuevas restricciones, era lógico que se iba a escapar una parte del mercado hacia lo que llaman el dólar blue, es decir, al dólar informal o al dólar libre, digamos. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora, también lo que está pasando de fondo es que siguen emitiendo, siguen transfiriendo pesos del Banco Central al Tesoro. Se ha acelerado la transferencia de pesos este último mes y eso es lo que está marcando de fondo el Ujú. problema. Cuando mirás el balance del Banco Central, está claro cuál es el problema. Nosotros tenemos un problema de deterioro del peso. Es decir, el peso se va deteriorando por la cantidad de emisión que tiene y eso es lo que finalmente se traduce después en la presión sobre el tipo de cambio. Es Pero decir, la cotización que tenemos en estos momentos no solo se da por el cepo al contado con liqui, sino también por la cantidad de emisión. por supuesto, y además, por supuesto, de fondo, el problema que tiene Argentina es una enorme desconfianza porque no funciona el sistema económico, como lo hemos explicado mil veces. O sea, no podés tener un país donde hay demasiada gente que vive del Estado, sea porque trabaja para el Estado, y hay un montón de desempleo encubierto, pues aumentan los puestos públicos, se duplican en los puestos públicos, y después tenés los planes sociales, y después tenés todas las moratorias que se han hecho a los jubilados, y entonces tenés finalmente 22 millones de personas viviendo en el Estado. Eso es lo que está de Ujú. fondo. Ahora, de corto plazo, agosto es un mes donde van a ingresar 4.250 millones de dólares del Fondo Monetario. Entonces, eso va a dar cierta tranquilidad hasta las elecciones, que es lo único que les preocupa finalmente a los políticos. Lamentablemente, ahora estamos. El otro tema importante de la semana es el cierre de las listas, porque de las listas de los candidatos políticos, que a mí me gustaría, si querés, que hablemos un minuto de ese tema. Cierran mañana por la noche. Claro, están encerrando ahora y ahí hay un tema que es importantísimo. Hay un primer problema que tiene Argentina, que es la lista sábana. Entonces, las listas de todos esos candidatos se eligen de arriba para abajo. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo por tratar de elegir de abajo hacia arriba y aún en el partido nuevo que se está gestando, que es Republicanos Unidos, tampoco se va a elegir en esta ocasión de abajo hacia arriba, ¿no? Y lo están haciendo nuevamente del modo que hacen todos los partidos, eligiendo de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Usted es una lista sábana donde nadie conoce a los diputados y ahora se está negociando esta semana, son todas esas negociaciones espurias de quién va en un lugar, en otro y demás, que realmente la forma en que se eligen nuestros diputados es espantosa. Entonces, eso es un tema que nosotros tenemos que comprender porque hasta que no resolvamos eliminar las listas sábanas, no vamos a resolver el problema de Argentina. Es la misma clase política que se van Ujú. dirigiendo de maneras Bien, espurias unos a otros y repartiendo favores y demás. bien. Ahora, volviendo a uno de los factores que generan la inflación, ¿cómo dejar de emitir
dada la experiencia que tenemos en la Argentina de las últimas décadas, en medio de una campaña electoral. ¿Usted cree posible esto? No, no lo van a hacer, desde ya que no lo van a hacer. O sea, creo que sí, primero porque nosotros no tenemos estadistas en el gobierno, tenemos políticos que lo que les preocupa es ganar elecciones. No tenemos estadistas que lo que les preocupa es tener un país que funcione bien. Uh-huh. Porque si vos tenés un país que funciona bien, o querés un país que funcione bien, cuando en primer instante que llegás al gobierno, tenés que hacer un programa de gobierno con un plan para hacer cambios estructurales en Argentina. Y este gobierno, por ejemplo, no ha hecho nada, pero el pasado tampoco. No hicieron cambios estructurales profundos. Mantuvieron toda la estructura estatal parasitaria, mantuvieron todo el esquema de planes sociales y los agrandaron, y los siguen agrandando. Ahora, en el gobierno actual, con el tema de la pandemia, por supuesto, aprovecharon para agrandarlo mucho más todavía, y hicimos un manejo de la pandemia muy malo, que significó un costo enorme para la economía, y que tampoco sirvió para bajar la cantidad de muertos. Estamos en el puesto 207 entre la cantidad de muertos por millón de habitantes, o sea que hay 206 países que lo hicieron mejor que Argentina. Echevarne habló Grabois en las últimas horas, lo hizo a través de una entrevista que le realizaran, y entre otras cosas dijo que el salario básico universal va a salir por las buenas o por las malas, ¿no? Siempre buscando el consenso este muchacho. Ahora, ¿hay con qué pagar esto? Pero claro que no, la Argentina está quebrada, fíjense que nosotros no estamos pagando la deuda, lo que se hizo fue una refinanciación de la deuda para patear para adelante los vencimientos, para el 2023 y los años subsiguientes. Entonces se alivió un poco estos años de los vencimientos, incluso de los intereses, se bajaron, ni siquiera los intereses estamos pagando, de gran parte de la deuda. Falta renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario, que tampoco lo podemos pagar. Argentina no tiene plata para pagar la deuda que debemos hoy. Entonces, ¿de dónde vas a sacar recursos? El sector privado está totalmente exhausto de la cantidad de impuestos que le están poniendo. Entonces, ¿de dónde quiere sacar la plata? ¿Poner más impuestos al sector privado? Lo que están logrando, que viene hace rato, es que se van los capitales. Por eso después tenés el tipo, cuando hablamos del tipo de cambio, de a dónde se va a ir el dólar, siempre preguntan dónde va a ir el dólar. En Argentina no hay un dólar de equilibrio. Vos tenés un dólar, es decir, una referencia entre la relación entre los pesos y los dólares, cuando hablamos del tipo de cambio real, ¿no? Más allá del nominal va subiendo siempre por la devaluación del peso, pero el tipo de cambio real depende de si están ingresando dólares o si se están yendo porque hay pánico. Y entonces cuando hay un gobierno que es nuevo, que viene con ideas de reformas estructurales y demás, tenés ingreso de dólares. Y por eso tenés esa apreciación cambiaria que hablan los economistas. Y en cambio en estos gobiernos que lo que hacen es expulsar a los capitales, la gente se escapa. Y entonces se escapan, incluso no solo los capitales, sino empresarios físicamente se van del país. Y también jóvenes talentosísimos estamos perdiendo. Esa es la tragedia de la Argentina, un país que atraía capitales e inmigrantes, y hoy expulsamos a la gente más preparada y expulsamos a los capitales. Entonces es una tragedia lo que le está pasando a la Argentina, un país que es cada vez más chiquitito, entonces las peleas son cada vez más grandes, porque Bien. estás peleando con una torta que es cada vez más pequeña. Para finalizar, dos muy cortitas, ¿no? Pero sumamente necesarias en cuanto a conocer su opinión. La primera, ¿llegamos así como estamos a las elecciones, sin mayores inconvenientes, fundamentalmente sociales, derivados de la economía? Y la segunda, panorama postelectoral. Sí, la primera yo creo que sí, que llegamos, por supuesto, no tengo la bola de cristal, pero creo que llegamos más o menos bien, por lo que te decía que entre el primer semestre, con todo el ingreso de los dólares de la soja y la cosecha gruesa con los precios internacionales altísimos, las tasas de interés en el mundo bajísimas, el mundo creciendo fuerte, Brasil recuperándose fuerte, todo eso empujó para arriba la economía argentina. Más allá de que no se nota mucho en el bolsillo de la gente porque está muy mal, pero todo eso empujó para arriba. Y ahora con el ingreso de los dólares del Fondo Monetario te da cierta tranquilidad hasta las elecciones. Después de las elecciones es otra cosa. Sobre todo nos vamos al año que viene, los números no cierran. Cuando uno mira el año que viene, en 2023, los números no cierran, y cuando mirás para el próximo gobierno, a partir de 2023, que va a asumir en diciembre del 2023, tampoco cierran. Entonces tenemos varios años malos por delante.
Es decir, que si Argentina no hace las reformas estructurales, realmente Argentina va a pasar años muy malos. Estamos pasando años muy malos, pero vamos a seguir pasando años muy malos. Por eso a mí me interesa mucho hablar de las elecciones en algún momento, porque ese momento la gente tiene que empezar a reflexionar cómo votar, a quién votar. Y ahora hay opciones bien diferenciadas, ¿no?, de qué votar. Por ejemplo... Bueno, porque ahora tenés en lo que era Cambiemos, Juntos por el Cambio, ahora en la capital federal tenés dos opciones. María Eugenia Vidal, que representa ese cambio suavecito, ¿no?, hacia una socialdemocracia, o López Murphy, que representa reformas estructurales de un cambio completo del sistema económico. Entonces ahí tenés una forma de mostrarlo. O Javier Milei, los que no quieren votar dentro de Juntos por el Cambio, también va a representar esa misma idea de cambio completo del sistema económico y rentístico de la Argentina. Ahora, entonces, hoy la gente puede, era muy difícil muchas veces cuando uno va a votar y vos mirás y no hay opciones. Ahora sí hay opciones muy claras. José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires es una opción muy clara, para que la gente demuestre qué es lo que quiere, si quiere más de lo mismo o si realmente quiere un cambio en serio. El cambio en serio lo representan estas personas, a mi juicio, ¿no? Echevarne, gracias, que termine bien la semana, muy amable. Igualmente, un gran abrazo.